You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. A message from McAfee. Wondering why the post office is texting you? Or why you owe thousands of dollars in toll fees? Because someone's trying to scam you. The good news? McAfee can help. With McAfee's award-winning scam detection, it's easy to tell what's real and what's fake. Over text, in your inbox, and online. If they're You want a free gift. Seriously? If they're faking it, they're not making it past us. Get award-winning scam detection today. McAfee.com/keepitreal. Imagina vivir en una época sin ley, sin justicia, donde la maldad se apodera de cada rincón y el peligro acecha en cada esquina. Un tiempo donde cada quien hace lo que bien le parece, sin temor a Dios ni respeto por la vida humana. En el libro de Jueces encontramos una historia tan oscura y aterradora que ha dejado a muchos sin palabras. Una historia que expone la decadencia moral de una nación que se ha apartado de Dios, revelando hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando se aleja de la verdad. Hoy exploraremos el impactante relato de Jueces 19, una historia que nos confronta con la realidad del pecado y sus terribles consecuencias. Este relato, aunque difícil de escuchar, nos deja valiosas lecciones sobre la justicia, la compasión y la urgente necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de este episodio perturbador? ¿Cómo se relaciona con nuestra realidad actual? Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar la manera en que ves la justicia, la misericordia y la importancia de buscar a Dios en tiempos de oscuridad. No te lo pierdas. En los días en que Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fue en este tiempo de caos y falta de liderazgo cuando ocurrió una de las historias más impactantes de toda la Biblia, un relato que refleja la profundidad de la decadencia moral y espiritual de la nación. Esta historia, registrada en el capítulo 19 del libro de Jueces, es un testimonio del precio del pecado y la necesidad urgente de la justicia y la misericordia de Dios. En la región montañosa de Efraín, un levita tomó por concubina a una mujer de Belén de Judá. Por razones no especificadas, la mujer le fue infiel y lo abandonó, regresando a la casa de su padre. Durante 4 meses permaneció allí, hasta que el levita decidió ir en su búsqueda para persuadirla de volver con él. Viajó desde el norte de Efraín hasta Belén, llevando consigo a su siervo y 2 asnos. Al llegar, el padre de la mujer lo recibió con gran hospitalidad, ofreciéndole alimento y alojamiento. Día tras día, el suegro convencía al levita de quedarse un poco más, disfrutando de la hospitalidad. Finalmente, al 5.º día, el levita decidió partir, a pesar de que ya era tarde y el sol comenzaba a descender. Junto con su concubina y su siervo, emprendieron el regreso. Al anochecer, llegaron cerca de la ciudad de Jebús, posteriormente Jerusalén. El siervo sugirió detenerse allí, pero el levita rechazó la idea de pernoctar en una ciudad extranjera. En su lugar, decidieron continuar hasta Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín, creyendo que allí encontrarían un lugar seguro, entre su propio pueblo. Llegaron a Gibeá cuando el sol ya se había puesto, y al no tener alojamiento, se quedaron en la plaza de la ciudad, esperando que alguien les ofreciera refugio. En la cultura israelita, la hospitalidad era un deber sagrado, pero nadie los recibió. Solo un anciano, que también era forastero en la ciudad, regresaba del campo y al verlos, se acercó y les ofreció su casa. El levita y sus acompañantes aceptaron con gratitud y entraron a la casa del anciano. Sin embargo, mientras disfrutaban de la hospitalidad, la noche se convirtió en pesadilla. Un grupo de hombres perversos rodeó la casa y golpeó la puerta con furia. Exigieron al anciano que les entregara al levita para abusar de él. El anciano salió a suplicarles que no cometieran tal atrocidad. Por favor, hermanos míos, no hagan esta maldad.
no cometan una infamia contra mi huésped. En un intento desesperado por calmar la situación, les ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita, rogando que no deshonraran al hombre que había acogido en su hogar. Pero los hombres de Gibea no desistieron. Fue entonces cuando el levita, en un acto de cobardía y desesperación, tomó a su concubina y la entregó a la turba. Durante toda la noche la abusaron sin piedad. Cuando amaneció, la dejaron ir. Al amanecer, la mujer, con las pocas fuerzas que le quedaban, logró arrastrarse hasta la entrada de la casa donde su esposo se encontraba. Allí, exhausta y moribunda, cayó con las manos sobre el umbral de la puerta. El levita salió al alba, dispuesto a continuar su viaje. Cuando la vio tendida en la entrada, le dijo con frialdad: «Levántate, vámonos». Pero no obtuvo respuesta. La mujer había muerto. Sin mostrar ninguna señal de dolor, la colocó sobre su asno y emprendió el regreso a su hogar en Efraín. Al llegar, el levita tomó un cuchillo y, en un acto impactante, descuartizó el cuerpo de su concubina en 12 partes. Luego, envió cada parte a las 12 tribus de Israel como un llamado a la justicia. Cuando las tribus de Israel vieron lo sucedido, quedaron horrorizadas. «Jamás ha ocurrido ni se ha visto algo semejante desde que Israel salió de Egipto», dijeron. «Consideradlo, deliberad y hablad». El clamor de indignación se extendió por todo Israel, y las tribus se reunieron en Mizpa para decidir cómo responder. Determinaron castigar a Gibea por su maldad y exigieron a la tribu de Benjamín que entregara a los culpables. Pero los benjamitas, en lugar de hacer justicia, se negaron a entregar a los malvados y tomaron las armas para defender su ciudad. Así comenzó una guerra civil. Israel se levantó contra Benjamín y tras una batalla sangrienta, casi exterminaron por completo a la tribu. Miles de benjamitas murieron y solo 600 hombres lograron sobrevivir huyendo al desierto. Después de la guerra, Israel se enfrentó a una nueva crisis. La tribu de Benjamín estaba al borde de la extinción. Los israelitas habían hecho un juramento de no dar a sus hijas en matrimonio a los benjamitas, lo que significaba que la tribu desaparecería. Para remediarlo, permitieron que los 600 hombres benjamitas raptaran a mujeres de una ciudad que no había participado en la batalla y de entre las doncellas que asistían a un festival en Silo. De esta manera, la tribu de Benjamín fue restaurada, pero el precio de su pecado había sido devastador. La historia de Jueces 19 es una de las más sombrías de toda la Escritura. Muestra cómo la corrupción moral y la falta de liderazgo llevan a la destrucción. Desde el principio, el relato nos dice que en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando una sociedad se aleja de Dios y de su justicia, el resultado es el caos, la violencia y la descomposición de los valores fundamentales. This episode is brought to you by CBS. DMV is a brand new workplace comedy turning misery into magic and chaos into comedy. Starring Harriet Dyer and Tim Meadows, DMV is here to serve you laughs. Watch October 13th at 8:30, 7:30 Central on CBS and streaming on Paramount+. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros. Word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Este pasaje nos confronta con la realidad del pecado y sus terribles consecuencias. Nos recuerda la importancia de la responsabilidad moral y la justicia. También nos muestra la necesidad de la redención.
En medio de la oscuridad de Jueces, se levanta la esperanza de un rey justo, el Mesías prometido, que traería verdadera justicia y restauración. Hoy en día, aunque vivimos en tiempos diferentes, la esencia del problema sigue siendo la misma. Cuando cada uno hace lo que le parece sin someterse a la autoridad de Dios, la sociedad se desmorona. Este relato nos invita a buscar la guía de Dios en cada decisión y a luchar por la justicia en un mundo quebrantado. Si esta historia te ha impactado, te invitamos a seguir profundizando en la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video y deja tu comentario. Que Dios nos ayude a vivir con rectitud en medio de un mundo lleno de tinieblas. El relato de Jueces 19 nos confronta con la realidad de lo que ocurre cuando la humanidad se aleja de Dios. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La ausencia de liderazgo espiritual llevó al pueblo a un estado de anarquía moral, en el que la justicia dejó de existir y la maldad se convirtió en parte del día a día. La historia de la concubina del levita refleja este caos. Nadie mostró compasión. Nadie protegió la dignidad de la mujer. Los hombres de Gibea cometieron una atrocidad inimaginable, y su pecado trajo consecuencias devastadoras para toda la nación. Cuando la justicia humana es insuficiente y la indiferencia prevalece, el pecado se multiplica y destruye todo a su paso. El pecado no solo afectó a los hombres perversos de Gibea, sino que también atrapó al levita y a las tribus de Israel. El levita, en lugar de proteger a su concubina, la entregó a la turba, revelando la dureza de su corazón. Luego, en su furia y deseo de justicia, las tribus de Israel reaccionaron con violencia descontrolada, desatando una guerra civil que casi extermina a la tribu de Benjamín. Cada mala decisión llevó a una consecuencia peor, demostrando que el pecado no se limita a un solo acto, sino que genera una reacción en cadena que afecta a muchos más de lo que imaginamos. La tragedia de esta historia nos recuerda que sin la guía de Dios, el ser humano está condenado a la autodestrucción. La gran enseñanza de este relato es que nuestras acciones tienen consecuencias y que apartarnos de Dios nos lleva a una vida de caos y dolor. La sociedad de Jueces 19 refleja lo que sucede cuando la justicia se distorsiona y la compasión desaparece. Hoy, aunque vivimos en un tiempo diferente, el mismo peligro nos acecha. Si ignoramos la voz de Dios y permitimos que la corrupción y la indiferencia gobiernen nuestras vidas, enfrentaremos las mismas tragedias. Es fácil señalar la maldad en los demás, pero esta historia nos desafía a examinar nuestro propio corazón y preguntarnos si estamos viviendo con rectitud o si nos hemos vuelto insensibles al sufrimiento ajeno. A través de todo esto, hay una esperanza. A diferencia del tiempo de los jueces, ahora tenemos a Jesucristo, el Rey justo que vino a traer verdadera paz y restauración. Él es la luz en medio de la oscuridad, la respuesta a la injusticia y el único que puede transformar el corazón del hombre. La historia de Jueces 19 es un llamado a volvernos a Dios, a buscar su justicia y a vivir de acuerdo con sus principios. Solo bajo su dirección podemos encontrar verdadera paz y evitar los errores que llevan a la destrucción. Que esta historia nos impulse a vivir con amor, justicia y compasión, reflejando a Cristo en cada decisión que tomamos. Mi nombre es Urías y he servido fielmente al rey David. He luchado en sus batallas, he defendido su reino con mi vida, y hoy he recibido una orden directa: llevar en mis propias manos una carta para el comandante Joab. Soy un soldado, un hombre de honor. No cuestiono las órdenes del rey. Con la misiva bien sellada, parto de inmediato hacia el frente de batalla. Mis compañeros me saludan con respeto, algunos con admiración. No saben lo que dice la carta, ni yo tampoco, pero si hubiera sabido que en ese pergamino estaba escrita mi sentencia de muerte, si hubiera sospechado que el hombre a quien serví con lealtad había decretado mi caída, si tan solo hubiera imaginado que mis propios hermanos de armas me dejarían solo en el campo de batalla. Ahora lo entiendo. Me han enviado a la línea más peligrosa. No hay refuerzos, no hay escapatoria.
Los amonitas avanzan, sus flechas surcan el aire. No retrocederé, no cederé, lucharé hasta el final, porque soy un soldado, porque soy un hombre de honor, porque prefiero morir de pie que vivir con vergüenza. Pero, ¿qué fue lo que hizo David? ¿Por qué el hombre a quien juré lealtad me ha enviado a una muerte segura? ¿Por qué me entregó a mis enemigos sin darme una oportunidad de luchar con honor? Ahora lo veo claro. No fue el enemigo quien planeó mi caída, sino mi propio rey. Algo oscuro se esconde detrás de esta traición. ¿Qué trataba de ocultar? ¿Qué pecado tan grande cometió como para deshacerse de mí de esta manera? Mi vida ha sido sacrificada por una decisión injusta, pero ¿será que la justicia de Dios dejará esto impune? Urías elitita es un nombre que resuena en las escrituras con un eco de lealtad, valentía y trágica traición. Su historia se encuentra en el segundo libro de Samuel, y aunque su papel en los relatos bíblicos es breve, la profundidad de su vida y su carácter lo convierten en un protagonista digno de análisis. Urías no era israelita de nacimiento, sino un hitita, un pueblo que, en tiempos anteriores, había sido enemigo de Israel. Sin embargo, su vida y acción muestran que abrazó la fe del pueblo escogido y se convirtió en un guerrero excepcional dentro del ejército del rey David. En 2 Samuel 23:39, su nombre figura entre los 30 valientes de David, un grupo de élite compuesto por los soldados más capaces y fieles del reino. El contexto en el que Urías vivió era turbulento. Israel, bajo el gobierno de David, se encontraba en un periodo de consolidación y expansión. Las guerras contra los filisteos, los amonitas y otras naciones vecinas eran constantes, y los hombres de guerra debían estar preparados para la batalla en cualquier momento. Ser un soldado en el ejército de David no solo implicaba valentía en el campo de batalla, sino también una vida de disciplina, honor y, sobre todo, fidelidad absoluta al rey y al pacto con Dios. El joven Urías demostró una tenacidad inusual desde sus primeros años. Criado en un ambiente donde la guerra era una realidad constante, su entrenamiento como guerrero comenzó a temprana edad. Sus habilidades con la espada, el arco y la lanza lo convirtieron en un combatiente formidable. Sin embargo, más allá de su destreza física, Urías destacó por su carácter incorruptible. A diferencia de otros que buscaban poder y reconocimiento, él luchaba con un propósito mayor: la protección del pueblo de Israel y la gloria de Dios. La vida cotidiana de un guerrero en el Israel de David era rigurosa. Días enteros de entrenamiento, defensa de ciudades y campañas militares marcaban la existencia de Urías. El honor y la disciplina eran pilares fundamentales en su vida. Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi and enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRES, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on.
¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify, spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. Su compromiso con el ejército no era solo un deber, sino una convicción arraigada en su fe y su sentido de justicia. Además de su vida como soldado, Urías tenía un hogar en Jerusalén. Estaba casado con Betsabé, una mujer de gran belleza y virtud. Su matrimonio era sólido, basado en el respeto y la fidelidad mutua. Aunque su vida estaba marcada por las ausencias debido a las guerras, Urías siempre volvió con la misma devoción a su hogar, reflejando no solo su amor por su esposa, sino también su compromiso con los valores de familia y lealtad. A lo largo de los años, Urías fue ascendiendo en el ejército de David. Su valentía en combate y su reputación como hombre de honor lo llevaron a estar entre los hombres más confiables del rey. Sin embargo, su historia no sería recordada solo por sus hazañas en la guerra, sino por la tragedia que lo envolvería debido a una decisión injusta del propio David. El relato de Urías nos introduce en un escenario de gloria y traición, de fidelidad y engaño. A través de su vida podemos ver un reflejo de la condición humana y la lucha entre el honor y la corrupción. La vida de Urías es un testimonio de que, aunque el mundo pueda ser injusto, la integridad y la fe nunca pasan desapercibidas ante los ojos de Dios. Desde su juventud, Urías se acostumbró a una vida de disciplina y entrega. Cada día en el campamento militar comenzaba antes del amanecer. Los soldados se despertaban con los primeros rayos del sol, y la rutina diaria comenzaba con entrenamientos rigurosos. Urías, al ser uno de los 30 valientes de David, tenía responsabilidades adicionales. No solo se ocupaba de su propio entrenamiento, sino que también instruía a los jóvenes reclutas en el uso de la espada, la lanza y el arco. Su compromiso con la excelencia marcaba la diferencia en cada sesión de entrenamiento, y sus hombres lo respetaban tanto por su habilidad como por su justicia. A lo largo de las campañas militares, Urías demostró una gran destreza en la estrategia y el combate. Su capacidad para anticipar los movimientos del enemigo lo hacía un recurso invaluable para el ejército de David. A pesar de ser hitita de origen, había sido plenamente aceptado entre los israelitas, no solo por su valentía, sino también por su rectitud y sentido de justicia. Nunca abusó de su posición ni buscó el favor de los superiores, sino que trabajaba con humildad y determinación. La confianza que inspiraba entre sus compañeros y superiores lo convertía en un referente de liderazgo y compromiso. La vida cotidiana de un soldado como Urías implicaba una rutina de vigilancia constante. La seguridad del reino dependía de la preparación de su ejército, por lo que las patrullas, el refuerzo de las murallas y la estrategia, en caso de ataques, eran parte de sus tareas. Las noches muchas veces eran largas y frías, custodiando el campamento y velando por la seguridad de los suyos. Aunque el peligro siempre acechaba, Urías nunca mostraba temor. Sabía que su misión iba más allá de las batallas físicas. Era una lucha espiritual y un compromiso con su pueblo y su Dios. Uno de los mayores obstáculos que enfrentaba Urías era el peligro constante de la guerra. Aunque era un soldado experimentado, cada batalla representaba un riesgo de muerte, no solo para él, sino también para sus compañeros. La responsabilidad de liderar a sus hombres y proteger a su pueblo pesaba sobre sus hombros. A pesar de esto, nunca mostró temor ni duda. Se mantenía firme en su fe y en su compromiso con la voluntad de Dios y el bienestar de Israel. Cuando no estaba en el frente de batalla, Urías volvía a Jerusalén para disfrutar de momentos con su esposa, Betsabé. Aunque su tiempo juntos era limitado debido a sus deberes militares, su amor y respeto mutuo eran evidentes. Cada regreso a casa era un respiro en medio de la dureza de su vida como soldado. Disfrutaba de las pequeñas cosas, compartir una comida, caminar por la ciudad y orar juntos. Para él, Betsabé representaba la paz que rara vez encontraba en el campo de batalla. Urías también era un hombre de fe. Participaba en las oraciones del ejército y buscaba la guía de Dios en cada decisión.
sabía que su fortaleza no provenía solo de su habilidad como guerrero, sino de su dependencia en el Señor. Se mantenía firme en su devoción, cumpliendo con los mandamientos y evitando las tentaciones que podían desviarlo de su camino. Las dificultades que enfrentaba Urías no solo provenían del campo de batalla. La lealtad a su rey y a su Dios le había llevado a rechazar los caminos fáciles y corruptos que otros podían elegir. En un entorno donde el poder y la influencia podían ser usados para el beneficio personal, Urías se mantenía firme en la verdad. Nunca permitió que la codicia o la deshonestidad empañaran su integridad. Cada batalla librada, cada noche en vela y cada momento de soledad en el campo eran pruebas que Urías superaba con valentía. Su carácter sólido y su fe inquebrantable lo convertían en un hombre digno de admiración. En Jerusalén, su reputación como guerrero era impecable, y los ciudadanos hablaban de él con respeto. Su honor y entrega lo habían elevado a una posición de respeto y confianza. A medida que pasaban los años, Urías se convirtió en un hombre indispensable para el reino, pero lo que él no sabía era que su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. Su devoción, su lealtad y su integridad serían puestos a prueba de la manera más cruel. Mientras él continuaba fiel a su deber, en los pasillos del palacio se estaba gestando una decisión que cambiaría su destino para siempre. Lo que hasta ahora había sido una existencia de servicio y honor, estaba a punto de convertirse en la más grande prueba de su vida. Una noche, mientras Urías se encontraba en el campamento militar junto a sus hombres, una orden inesperada llegó desde Jerusalén. Era un mensaje del rey David solicitando su presencia inmediata en la ciudad. Sin cuestionar el llamado de su rey, Urías partió de inmediato, dejando atrás el frente de batalla sin saber que este viaje cambiaría el curso de su vida para siempre. Al llegar a Jerusalén, fue recibido con hospitalidad en el palacio. David lo trató con una cordialidad inusual, preguntándole sobre el estado del ejército, las condiciones del combate y el bienestar de su comandante, Joab. Urías respondió con honestidad y detalle, sin sospechar que la verdadera razón de su llamado no era recibir informes de guerra, sino ocultar un terrible secreto que el rey deseaba borrar a toda costa. David, tras escuchar a Urías, le ordenó regresar a su casa y descansar. Sin embargo, Urías, con su estricto sentido del deber, se negó a hacerlo. El arca de Dios, Israel y Judá están en tiendas de campaña, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo, ¿y habría yo de entrar en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, no haré tal cosa. Su firmeza sorprendió a David, quien esperaba que Urías se reuniera con Betsabé y así se encubriera el embarazo de la mujer. El rey, frustrado por la integridad inquebrantable de Urías, decidió insistir. Lo invitó a un banquete y lo embriagó con la esperanza de que en su estado de ebriedad olvidara sus principios y fuera a su hogar. Pero incluso en esa condición, Urías pasó la noche entre los siervos del rey y no regresó con Betsabé. Esta acción selló su destino. David, desesperado, tomó una decisión cruel y definitiva. Escribió una carta a Joab con instrucciones precisas. Poned a Urías al frente de la batalla más dura y retiraos de él para que sea herido y muera. Lo más trágico de esta situación es que fue el propio Urías quien llevó en sus manos la carta que contenía su sentencia de muerte. En su regreso al campo de batalla, Urías continuó cumpliendo con su deber, sin sospechar la traición que se había gestado en su contra. Como un soldado de honor, no cuestionó las órdenes recibidas y marchó directamente a la línea de combate más peligrosa. En medio del asedio a la ciudad amonita, Joab cumplió las instrucciones del rey y colocó a Urías en un punto crítico de la batalla. El asedio a Rabá era una tarea difícil. Las murallas de la ciudad estaban bien fortificadas y los amonitas se defendían con ferocidad. Urías, con la misma valentía que siempre lo había caracterizado, lideró a sus hombres con determinación. En el fragor del combate, su espada brillaba con fuerza, cortando las filas enemigas. Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso, the old El Paso.
¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify. Spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. Hey, Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I don't know if you've heard, but Mint's premium wireless is $15 a month. But I'd like to offer one other perk. We have no stores. That means no small talk. Crazy weather we're having. No, it's not. It's just weather. It is an introvert's dream. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Sin embargo, la estrategia oculta tras su despliegue estaba diseñada para sellar su destino. En el momento decisivo, las tropas israelitas recibieron la orden de retirarse. Sin previo aviso y sin refuerzos, Urías y su compañía quedaron expuestos en el campo de batalla. Los amonitas, viendo la desventaja del grupo, lanzaron un feroz contraataque. Urías luchó hasta el último aliento, pero finalmente cayó bajo el peso de la emboscada enemiga. Su muerte fue rápidamente informada a Joab, quien a su vez envió un mensajero a David. Al recibir la noticia, el rey respondió con frialdad: «No tengas pesar por esto, porque la espada consume tanto a uno como a otro». Con su fallecimiento, David creyó haber eliminado el problema, pero la justicia de Dios no tardaría en manifestarse. El punto de inflexión en la vida de Urías no solo marcó su trágica muerte, sino también el declive moral de David y las consecuencias que vendrían sobre su casa. Su historia se convirtió en un testimonio de integridad y lealtad, contrastando con la deshonra y el engaño que terminarían por afectar al reino de Israel. Dios no pasó por alto la injusticia, y el profeta Natán confrontó a David, anunciándole que el pecado traería graves repercusiones. Urías, el guerrero fiel, murió sin saber que su vida y su sacrificio quedarían inscritos en la historia bíblica como ejemplo de honor y justicia. Su legado perdura como una advertencia de que la traición y el abuso de poder nunca quedan impunes ante los ojos de Dios. Cuando la noticia de la muerte de Urías llegó a Jerusalén, Betsabé cayó en un profundo luto. La traición que se había tejido en los pasillos del palacio de David había dado su fruto. El esposo fiel, el guerrero leal, había sido eliminado bajo la apariencia de un sacrificio en el campo de batalla. Sin embargo, la tragedia de Urías no terminó con su muerte. Sus consecuencias comenzaron a extenderse como una sombra oscura sobre la casa de David. El rey, creyendo que su plan había sido exitoso, tomó a Betsabé por esposa poco después del luto oficial. Para la corte y el pueblo de Israel, la acción de David podía verse como un acto de compasión hacia la viuda de un soldado caído en combate. Pero Dios ve más allá de las apariencias. La primera gran consecuencia se manifestó en la confrontación divina. Dios envió al profeta Natán para enfrentar a David con una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. Indignado por la injusticia de la historia, David declaró que tal hombre merecía la muerte. Entonces Natán pronunció las palabras que resonarían en la conciencia del rey para siempre: «Tú eres ese hombre». David, confrontado con la verdad, reconoció su pecado y se arrepintió ante Dios. Pero aunque hubo arrepentimiento, las consecuencias de su acción no pudieron evitarse. Dios le anunció que la espada nunca se apartaría de su casa, que su reino enfrentaría divisiones y que la vergüenza que él había causado en secreto sería expuesta públicamente. La primera gran prueba de este juicio fue la pérdida del hijo que Betsabé concibió en el adulterio. A pesar de los ayunos y las oraciones de David, el niño enfermó gravemente y murió al 7º día. Pero las consecuencias no se limitaron a la pérdida de un hijo. La dinastía de David comenzó a resquebrajarse desde dentro. Su hijo Amnón violó a su propia hermana Tamar, y Absalón, otro de los hijos de David, vengó la deshonra de su hermana asesinando a Amnón. La tragedia familiar continuó cuando Absalón se rebeló contra su padre y trató de arrebatarle el trono, causando una guerra civil que sumergió a Israel en el caos. David se vio obligado a huir de Jerusalén,
perseguido por su propio hijo. La traición que él había infligido a Urías con su engaño y asesinato se reflejaba ahora en la traición de su propio linaje. La espada que Dios había prometido no apartarse de su casa se manifestó en el sufrimiento de su descendencia y en la inestabilidad de su reino. La sangre inocente de Urías clamaba justicia, y aunque David fue perdonado por Dios, el juicio no fue revocado. Su casa se convirtió en un escenario de traiciones, muertes y sufrimiento. Lo que había comenzado con un deseo impulsivo y un intento de encubrimiento, terminó en una serie de tragedias que marcaron para siempre la historia del rey. Con el tiempo, Betsabé dio a luz a otro hijo, Salomón, quien sería el heredero del trono y un rey de gran sabiduría. Pero incluso con el ascenso de Salomón, las heridas en la casa de David nunca sanaron por completo. La paz, que una vez había caracterizado su reinado, fue sustituida por divisiones internas y conflictos familiares. El nombre de Urías, aunque marcado por la traición de su rey, no fue olvidado. Su historia quedó registrada en las Escrituras como testimonio de su fidelidad y como una advertencia sobre los peligros del abuso de poder. Su sacrificio, aunque injusto en los ojos humanos, formó parte de un plan mayor de Dios. A través de la línea de Betsabé y David nacería Salomón, quien se convertiría en uno de los reyes más sabios de Israel y antepasado del Mesías. Las consecuencias de la muerte de Urías no solo impactaron la vida de David y su familia, sino que sirvieron como una lección atemporal sobre la justicia de Dios. Ningún pecado queda sin consecuencias, y aunque el perdón es posible, la restauración muchas veces viene con un precio doloroso. Su historia sigue recordándonos la importancia de la integridad, la lealtad y el temor de Dios, valores que trascienden el tiempo y siguen siendo relevantes para todas las generaciones. El nombre de Urías quedó inscrito en la historia de Israel, no solo como un guerrero valeroso, sino como un símbolo de lealtad y justicia traicionadas. Su muerte, aunque injusta, desató una serie de eventos que transformaron el destino de David y su casa. El reino de Israel, que hasta entonces había prosperado bajo el liderazgo de David, se vio envuelto en una espiral de conflictos internos. La culpa y las consecuencias del pecado del rey minaron la estabilidad política y espiritual de su reinado. David, a pesar de su arrepentimiento sincero, vivió con las cicatrices de su acción. Su autoridad se debilitó ante los ojos del pueblo y de sus propios hijos. La tragedia se instaló en su familia, donde las traiciones y los asesinatos fueron el resultado directo de sus errores. El impacto de la muerte de Urías no solo se sintió en la casa real, sino también en la moral del ejército. Aquellos que sirvieron junto a él y conocieron su valentía, no pudieron ignorar la manera en que fue sacrificado injustamente. La confianza en el liderazgo de David se erosionó, y aunque él trató de restaurar su relación con Dios y con su pueblo, el recuerdo de la traición permanecía. La muerte de Urías también dejó una profunda huella en Betsabé. Lo que comenzó como una relación clandestina con el rey, se convirtió en una vida marcada por la pérdida y la redención. Su primer hijo con David murió, lo que representó el castigo divino por el pecado cometido. Sin embargo, con el tiempo, Dios le concedió otro hijo, Salomón. This episode is brought to you by Battlefield 6. Battlefield 6 is the ultimate all-out warfare experience. Rip through the skies in aerial dogfights. Demolish your surroundings for a strategic advantage. Harness complete control over every action and movement using the Kinesthetic Combat System. Drop into multiplayer with your squad, or fight furiously as a member of the Dagger 1-3 squad in a gritty, adrenaline-fueled single-player campaign where you'll defend a world on the edge of collapse. Quien llegaría a ser uno de los monarcas más sabios y poderosos de Israel. El linaje de David, aunque golpeado por el pecado, fue restaurado a través de Salomón. Paradójicamente, de la unión que nació en medio del pecado, Dios sacó redención. Salomón, conocido por su sabiduría, llegó a ser un instrumento clave en la historia de Israel y un eslabón fundamental en la genealogía de Jesucristo. Así, a pesar del mal cometido, Dios cumplió sus propósitos, demostrando que su justicia y su gracia siempre prevalecen. Con el paso de los años, David escribió muchos salmos de arrepentimiento y reflexión sobre sus pecados. El Salmo 51 es un claro ejemplo de su angustia
y su deseo de restaurar su relación con Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Este canto de contrición refleja el profundo impacto que la muerte de Urías tuvo en la vida de David, quien vivió con el peso de su traición hasta el final de sus días. Mientras que David sufrió las consecuencias de sus actos, Urías fue vindicado por Dios. Su nombre quedó registrado en la lista de los valientes de David, como un testimonio eterno de su honor. Mientras que su vida terrenal fue truncada por la injusticia, su legado de fidelidad y valentía sigue resonando a través de las generaciones. El desenlace de esta historia nos deja una lección poderosa. La injusticia de los hombres no escapa a los ojos de Dios. Urías pudo haber sido traicionado y silenciado en su tiempo, pero su fidelidad quedó registrada en la eternidad. Su historia sigue recordándonos que, aunque la injusticia parezca prevalecer por un tiempo, Dios es quien dicta el veredicto final. La traición de David no impidió el cumplimiento de los planes divinos, pero sirvió como advertencia de que el pecado siempre tiene consecuencias y que la justicia de Dios nunca falla. La historia de Urías nos deja una lección profunda sobre la fidelidad, la justicia divina y las consecuencias del pecado. Su vida fue testimonio de integridad en medio de un mundo donde el poder y la corrupción muchas veces se imponían sobre la rectitud. Su muerte, aunque injusta, no quedó impune, pues Dios se encargó de hacer justicia y demostrar que Él es soberano sobre todas las cosas. Una de las enseñanzas más impactantes que nos deja esta historia es la importancia de vivir con integridad, aun cuando nadie está observando. Urías demostró ser un hombre fiel no solo a su esposa, sino también a su deber como soldado y a su compromiso con Dios. Su negativa a regresar a su casa cuando el ejército estaba en guerra refleja su inquebrantable sentido del deber y su respeto por las leyes de Dios. A través de su ejemplo, aprendemos que la verdadera fidelidad no depende de las circunstancias, sino de la firmeza de nuestras convicciones. En contraste, vemos cómo David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la tentación y trató de encubrir su pecado a toda costa. Su acción nos recuerda que incluso los más grandes pueden tropezar cuando no son vigilantes. Sin embargo, también aprendemos que Dios no ignora el pecado y que, aunque el perdón es posible, las consecuencias de nuestras acciones pueden tener repercusiones duraderas. La justicia divina es otro tema central en esta historia. Aunque la traición de David parecía haber sido encubierta, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo y traer a la luz su pecado. Esto nos enseña que Dios es un juez justo y que nada puede esconderse de él. Aunque los hombres intenten ocultar sus errores, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. La historia de Urías es una prueba de que Dios ve y juzga con justicia a su debido tiempo. Por otro lado, la historia también nos habla del arrepentimiento y la restauración. David, al ser confrontado, reconoció su pecado y clamó a Dios en un profundo acto de contrición, como lo refleja el Salmo 51. A pesar de las duras consecuencias que enfrentó, Dios le permitió continuar con su propósito y finalmente trajo redención a su linaje a través de Salomón, el hijo de Betsabe. Esto nos recuerda que el arrepentimiento genuino no solo implica reconocer el error, sino también aceptar las consecuencias y buscar restaurar nuestra relación con Dios. David sufrió pérdidas dolorosas, pero su corazón arrepentido le permitió seguir siendo parte del plan divino. La historia de Urías también nos hace reflexionar sobre la fragilidad del liderazgo y la necesidad de depender de Dios en todo momento. El poder sin control y sin temor de Dios puede llevar a la destrucción, incluso a los más piadosos. David, a pesar de su gran amor por Dios, dejó que su deseo personal lo llevara a una cadena de errores que marcarían su vida y la de su descendencia. Esto nos muestra que nadie está exento de caer, y que la vigilancia y la obediencia a Dios son esenciales para mantenernos en el camino correcto. Finalmente, la vida de Urías nos recuerda que, aunque el mundo sea injusto, Dios ve y vindica a los que le son fieles. Urías no tuvo la oportunidad de ver la justicia terrenal, pero su nombre quedó registrado en la historia bíblica como un hombre honorable, mientras que David tuvo que cargar con el peso de su pecado. Dios no olvidó a Urías, y aunque su vida fue injustamente arrebatada, su legado de fidelidad y rectitud
Permanece como un ejemplo imperecedero. A lo largo de la Biblia encontramos historias de hombres y mujeres que enfrentaron injusticias, pero cuya fe los sostuvo. Urías se une a la lista de aquellos que prefirieron la fidelidad a Dios antes que el beneficio personal. Su vida nos desafía a ser fieles en lo poco y en lo mucho, a actuar con integridad incluso cuando el mundo nos presione a ceder ante la corrupción. Como creyentes, esta historia nos desafía a vivir con integridad, a reconocer nuestros errores y a confiar en que la justicia de Dios siempre prevalecerá. Nos recuerda que cada decisión tiene consecuencias y que nuestra lealtad a Dios debe estar por encima de cualquier circunstancia terrenal. Nos llama a la reflexión sobre el impacto de nuestras acciones y nos anima a seguir el ejemplo de Urías, un hombre que vivió con honor hasta el final. En un mundo donde la corrupción y la injusticia parecen prevalecer, la historia de Urías nos invita a mantenernos firmes en nuestra fe. Aunque no siempre veamos la justicia inmediata, podemos confiar en que Dios nunca olvida a aquellos que le son fieles. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. La recompensa por una vida de rectitud puede no verse en este mundo, pero Dios ha prometido honra y recompensa eterna para aquellos que le obedecen sin importar el costo. La historia de Urías sigue resonando a través de los siglos, recordándonos que, aunque la injusticia parezca prevalecer por un tiempo, Dios es quien dicta el veredicto final. Su testimonio nos anima a vivir con valentía, lealtad y un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia de Dios. Gracias por haber llegado hasta el final de esta impactante historia de Urías. Esperamos que su vida y su legado hayan sido una fuente de reflexión y enseñanza para ti. La Biblia está llena de relatos que nos muestran la importancia de la fidelidad, la justicia y la soberanía de Dios. Y esta historia es un testimonio de que, aunque la injusticia pueda prevalecer por un tiempo, la justicia de Dios siempre se manifiesta. Si esta historia te ha impactado, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video con más relatos bíblicos llenos de enseñanza y revelación. No olvides darle me gusta a este video si te ha sido de bendición y compartirlo con amigos y familiares para que más personas puedan conocer estas valiosas lecciones de la palabra de Dios. Queremos saber tu opinión. ¿Qué parte de la historia de Urías te impactó más? ¿Cómo crees que su ejemplo puede aplicarse en la vida actual? Déjanos tu comentario. Nos encanta leer lo que piensas y compartir juntos el aprendizaje de las Escrituras. También queremos que seas parte de la decisión sobre nuestras próximas historias. ¿Qué otro relato bíblico te gustaría que abordemos en un siguiente video? ¿Te gustaría conocer más sobre la vida de otros personajes como José, Gedeón o Ana? Escribe en los comentarios tu sugerencia y estaremos atentos a las historias que más quieran aprender. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.